Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Educar a un niño hiperactivo puede ser un desafío increíble para cualquier padre. Estos niños son distraídos, desinhibidos, activos y absorbentes. Sus problemas pueden ser una carga tan grande para ustedes como padres que nunca se lo plantearon o imaginaron cuando decidieron tener un hijo. Buenas tardes, José Antonio. ¿Nos podrías explicar exactamente qué se entiende por hiperactividad? Pues mira, por hiperactividad infantil, Selena, porque creo que es muy importante que lo centremos en la hiperactividad infantil, lo que se entiende es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que tiene probablemente un origen biológico, es decir, ligado a alteraciones en el cerebro, que probablemente esté causado por factores hereditarios, y que al final generan unas pautas de conducta persistentes de estos niños en situaciones tanto específicas como generales. Por lo tanto, el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cursa con una serie de síntomas que ahora los expresaremos, y que también es verdad que depende. Si se lo preguntas al neurólogo te puede decir una cosa, si se lo preguntas a un psicólogo te dirá otra, si se lo preguntas a un pedagogo te dirá otra, a un maestro, a una madre o a un padre, porque cada uno atenderá un poco a los síntomas. El neurólogo te hablará de las alteraciones cerebrales, el padre o la madre te hablará de la conducta, el maestro te hablará de cómo se porta en clase, claro, etcétera. Cada uno dirá una serie de características, ¿no?, del síndrome, aunque al final todos estamos hablando de lo mismo, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es curioso porque en algunas ocasiones leemos por internet cosas que evidentemente siempre hay que ponerla muy en cuarentena, pero leo una noticia aquí que dice: el TDAH es una enfermedad ficticia, confiesa su creador en el lecho de muerte. ¿Cómo se puede poner esas barbaridades? ¿O cómo se puede llegar a decir esas barbaridades? Bueno, yo creo que sí es verdad que hay corriente, moda, o por decirlo de alguna manera, en definitiva, aspectos del cerebro humano que todavía hoy son desconocidos. Y entonces lo que sí es verdad que estamos hablando de una conducta por parte de los niños, que no es que el niño, no digo se porte mal, porque esa palabra no me gusta, no es que el niño no consiga adaptar o autorregular su conducta a los medios en los que se encuentra, sino que es que no puede hacerlo. Esa es la diferencia entre un niño con una, por decirlo así, pautas educativas o educación, vamos a llamarle, no adaptativa por parte del entorno familiar, y niños que no es que no quieran, y permíteme la expresión, portarse bien, es decir, en términos psicológicos, adaptarse bien, sino niños que no pueden portarse bien, que no pueden adaptarse bien. Acabamos de recibir aquí la compañía de nuestra amiga Fanny. Fanny, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fanny es madre, precisamente, de un pequeño precisamente con TDAH. Sí, con necesidades especiales. Fanny, ¿cómo se vive el TDAH? Horroroso. Se sobrelleva, te tienes que abrazar al TDAH con mucha paciencia, y o si no, te hundes por completo en vida. Es terrible, es una enfermedad mental invisible, no se ve. Y claro, tú ves un niño inquieto, nervioso, que lo toca, que pega, que en teoría para él no es pegar. Y ya lo tachan de mala educación, de niño sinvergüenza, de los padres no echan cuenta de este niño, cuando no se dan cuenta realmente que el niño tiene un problema psicológico. Y ese problema no lo tiene el niño, también lo tienen los padres de ese niño, porque hay que sobrevivir con eso, sobrellevarlo, y es muy difícil día a día. Yo mantengo una sonrisa día a día, pero yo ya llevo 1 año y pico con tratamiento a causa de lo que tiene mi hijo. Hago de tripas corazón porque soy madre de 3 pequeños más. El mayor es el que tiene TDAH y es una locura. Pero te tienes que adaptar a lo que hay y enseñarle a tu hijo la sociedad y enseñarle a la sociedad lo que tiene el niño. Porque hoy en día el TDAH es que no apenas se conoce. Apenas se conoce. Cuando yo voy a parque y hay madres y dice: ¡ay, qué nervioso está! Este niño está hiperactivo. No está hiperactivo. Tu hijo es activo. Una cosa es activo y otra cosa es hiperactivo. Todos los niños son activos, porque si fueran tranquilos también eso sería un problema, porque tengo otro que es pasivo y eso también me saca a mí de quicio, porque le tienes que decir: niño, muévete. Y esto es un problema, y los colegios no están adaptados. Están adaptados a niños especiales con síndrome de Down, pero a niños hiperactivos los colegios hoy en día no están adaptados.
Me resulta curioso, José Antonio, escuchar precisamente aquí a nuestra amiga Estefanía hablar de que ella, precisamente, también está necesitando ese tratamiento a causa de esta sintomatología que tiene su hijo, ¿no? ¿Es lo más común, precisamente, esto? Sí, en primer lugar, saluda a Estefanía, que la acabo supuesto. de conocer ahora mismo. Encantada, un placer. A ver, Estefanía, voy a traducirlo un poco en un lenguaje, vamos a llamarle emocional, es lo que ella acaba de decir. Básicamente lo que quiere decir es que su hijo tiene dificultades para regular su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, claro, a los distintos contextos en los que se encuentra. De la impulsividad que tiene. Claro, porque los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, por entrar un poco en materia, tiene 3 ejes. Uno, el eje hiperactivo, que es la actividad motora. Otro, el eje de la impulsividad. Y el otro, el eje atencional. Esos son, por decirlo así, las 3 patas de este banco. Sí. Entonces, cuando un niño tiene dificultades en regular su actividad motora, tiene dificultades en regular sus impulsos conductuales, cuando un niño tiene dificultad en regular su atención, hacia dónde la dirige y cuánto tiempo la dirige, al final eso crea una desadaptación en el medio, sea en el medio familiar, sea en un parque, sea en un colegio, o sea en una excursión, o sea donde fuere. ¿Qué es lo que pasa? Pues que choca con los esquemas prefijados y con las expectativas que los padres y las personas en general tienen de lo que se espera de ese niño en esa situación. Claro. Entonces, esas expectativas que Estefanía presenta cuando tuvo su hijo están saltando por los aires porque de una forma u otra no se ajusta, no se adapta en cada momento a esa idea que ella tiene y que tiene la sociedad, lógicamente, de cómo debe comportarse un niño en distintos escenarios. Un niño con un TDAH genera obligatoriamente en las personas de su entorno y sobre todo en los padres un ejercicio de crecimiento personal constante. Porque si no lo hace así, la frustración de esa expectativa, la rabia, fruto de la frustración de la expectativa, y el sacarla de quicio, ¿no? Como ella ha dicho, pues es, por decirlo así, el barranco hacia el que se dirige. Cuando eso no ocurre, cuando los padres o las madres, que también tienen su temperamento, claro, también tienen su forma de ser, por decirlo de algún modo, no se flexibiliza lo suficiente, no se adapta a estas circunstancias, pues es normal que aparezca una sintomatología, claro que sí, pues anímica o emocional o fisiológica o del sueño, etcétera, y que, bueno, pues que cambie incluso su personalidad, ¿no? De ser una persona X a ser una persona Y. Totalmente. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que para Estefanía y para todos los padres y las madres de niños hiperactivos, este tema pasa de ser una teórica bendición que pone a prueba, ¿verdad?, nuestra capacidad de crecimiento y nos invita constantemente a ser mejores personas, es decir, mejores padres en cuanto a la capacidad de poder crecer con todo lo que ahí se está generando, pasa de ser una bendición a una maldición, es una amenaza. El niño es una amenaza constante con su conducta, con su forma de ser, con su forma de pensar, amenaza a nuestras expectativas. Amenaza a lo que esperamos. Evidentemente no estamos hablando de algo físico. No, claro. Bueno, físicamente a veces también, porque se le puede ir la mano en un momento determinado, ¿no? Lo que pasa es que en este punto, y antes de proseguir, creo que es muy importante diferenciar un TDAH puro que un TDAH con un trastorno de conducta combinado. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, vosotros? Hombre, porque un niño con un trastorno de conducta, por decirlo así, la madurez desde el punto de vista biológico a nivel cerebral no va a jugar a su favor como juega en un niño de un TDAH puro. Ten en cuenta que un niño con un TDAH puro, su cerebro es un cerebro, por decirlo así, inmaduro. Es decir, no tiene, sus impulsos nerviosos van por el cerebro, pues sin pararse en los stops, sin pararse en los semáforos en rojo, ni los se da el paso, ni va por la derecha conduciendo, nada. Aquello es cualquier ciudad del sudeste asiático, ¿verdad?, de tráfico, que, bueno, yo la he vivido personalmente y allí, bueno, pues aquello es, allí va cada uno por donde quiere, ¿no?, conduciendo. Entonces, con una buena medicación, a veces, ¿no?, depende, con una buena psicoeducación por parte de los padres, con una buena también medidas y necesidades educativas especiales en el colegio, pues ese cerebro poco a poco se va adaptando hasta que quizás con 12, 13, 14 años el tema empieza un poquito más a adaptarse.
Un niño con un trastorno de conducta lo que va a hacer asociado, lo que va a hacer es ir variando la sintomatología. Pasará probablemente a conductas ya un poco más, vamos a llamarles desviadas, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de la adaptación en general y con el medio. Será menos empático, porque un niño hiperactivo es un niño noble de naturaleza, pero un niño que tiene un trastorno de conducta asociado puede desembocar en una psicopatía, en un trastorno disocial, en un trastorno antisocial. Entonces realmente ahí ya, perdóname la expresión, con la Iglesia hemos topado, ¿eh? Eso ya es otro tipo de cuestión. Incluso llegar al suicidio, incluso antes de los 12 años. Bueno, ¿sabes qué pasa, Estefanía? Es que me gustaría, y siempre soy así, que este programa me parece que no deberíamos de generar alarmismo. Creo que lo que deberíamos de generar es... No, alarmismo no, sino yo hablo por mi persona. Sí, yo hablo también por mi experiencia profesional. O sea, yo creo que hoy en día el tema de la autolisis, ¿verdad?, de los intentos autolíticos, que es lo que estás comentando, o de los gestos autolíticos, o de las llamadas de atención a costa de gestos autolíticos, bueno, pues deberíamos de tratarlo, bueno, a base de una rutina severa. Con mucha cuestión. Bueno, yo diría, las rutinas no tienen por qué ser severas, con ser rutinas ya son estructuradas. Yo diría de una rutina estructurada. Yo soy muy severa y ahí voy. Claro, a lo mejor esa rigidez probablemente te esté haciendo sacarte de quicio con tu hijo. Entonces, ya son 8 años así. Claro, entonces yo le llamaría más bien un ambiente familiar estructurado. Un ambiente familiar estructurado que no tiene por qué ser necesariamente rígido, sino estructurado. La diferencia es notable. Creo que la flexibilidad de un ambiente estructurado no es la flexibilidad de un ambiente rígido, y entonces yo creo que también es importante que eso, al final los padres están obligados a saber y ser como una especie de coterapeuta en el tema de la hiperactividad, porque en principio, y si todo va bien, como debe de ser, el padre va a irse antes de este mundo que el hijo, por lo tanto esto es para toda la vida. Entonces, como es para toda la vida, estamos obligados a saber lo que tenemos delante. De ahí que vuelvo a repetir y el inicio de tu pregunta, David, estamos hablando de que son niños que generan en los padres, como bien estamos viendo en Estefanía, pues una gran angustia, inquietud y sobre todo una especie de desesperanza, ¿no? Porque ¿cuándo se va a acabar esto, no? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo podemos estar tranquilos? ¿Cuándo podemos estar? Está bien, ¿no? Entonces, para eso está la psicología, la psiquiatría y, por supuesto, todo lo que son los recursos de salud mental a disposición de los padres y a disposición de los hijos. Porque, ¿cuál es el origen, precisamente, de la hiperactividad? En principio, el origen tiene que ser por fuerza cerebral, ¿verdad?, de anomalías del cerebro, pero eso es que es una cosa de lógica, porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es quien está mandando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras ideas, en nuestras conductas. Lo que pasa es que sí es verdad que hay factores, como se llaman, facilitadores o aumentadores de lo que es la sintomatología de trastorno. Se suele asociar a lo mejor con una alimentación deficitaria en determinadas cuestiones, se suele asociar con determinados ambientes educativos, bueno, pues vamos a llamarles no estructurados, se suele asociar también con una cuestión de hereditaria. Por lo tanto, el origen claro no está. Lo que sí está claro que parte del cerebro, y al partir del cerebro, pues estamos un poco viendo cómo podemos llevar a cabo esa domesticación de esa excitación que ese cerebro tiene con ese niño. Pero que en la mayoría de los casos el TDAH, el pronóstico para la vida, desde el punto de vista de su conducta, no es malo. El problema es que mientras que eso sucede y no sucede, probablemente a veces puede conducir a cierta marginalidad o cierta marginación, porque ha perdido los estudios, en su grupo de amigos ya no está con los que tiene que estar, los padres ya han creado una distancia con él importante. Eso es lo verdad, eso es lo dramático de este cuadro, ¿eh? Claro. No que el niño vaya a quedar invalidado de por vida para nada, pero en una edad tan crucial como desde el nacimiento, porque el niño TDAH ya es desde el nacimiento, otra cosa es que no se le detecte como tal, ¿verdad? Claro. Hasta los 12, 13, 14 años más o menos, que ya empieza a estabilizarse, ahí ha perdido una parte muy importante, afectiva, emocional, académica, educativa, social. Claro. Y eso es lo duro, eso es lo verdaderamente difícil. Estamos hablando de hiperactividad, en este caso infantil. Tenéis un número de teléfono, el 954 31 02 47. Si queréis participar, si queréis realizar cualquier tipo de pregunta, de cuestión, dar vuestra propia opinión sobre este tema que estamos tratando esta tarde, tenéis la línea completamente abierta para vosotros. Fanny, permíteme que te diga Fanny. Sí, claro. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo diagnosticaron a tu pequeño precisamente? Yo me di cuenta cuando tenía 14 meses. Empezó a no dormir, no hablaba,
todo señalaba, muchos gritos, no andaba. Y ya noté síntomas de alarma que al niño le pasaba algo. Y a base de darle ruido a la pediatra de que mi hijo no anda, mi hijo no habla, mi hijo chilla. Bueno, calma, cada niño tiene su tiempo. No, pero es que yo noto al niño algo más, que el niño no duerme tampoco, no llora, es que le pasa algo. Y nada, directamente me fui al Hospital Macarena, arreglé los papeles para hablar con un psicólogo y a raíz desde los 17 y 18 meses tratan a mi hijo, está diagnosticado desde los 4 años con TDAH. ¿Eso es lo más normal a esa edad, José Antonio? 4 años. Es prontito. Es pronto, ¿verdad? Es prontito. Lo que pasa es que su caso sería muy claro en esa línea. O sea, lo normal es que los padres lleguen al pediatra con cuestiones comportamentales. Tienes que darte cuenta que... Sí, porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las características precisamente de ese niño hiperactivo? Pues mira, las características pues son las siguientes. En primer lugar, pues que su conducta es inquieta, no se focaliza en objetivos o finalidades concretas, son niños desordenados, descuidados, no prestan mucha atención en clase o para cuestiones que son, vamos a decirle así, necesarias prestar atención, tienen dificultades para permanecer quietos o sentados, sufren fácilmente accidentes y caídas, ¿verdad? Algunas de ellas con cierto peligro. Se suelen llamar desobedientes, esto en lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que parece que no están oyendo las órdenes de los adultos y por lo tanto no cumplen con sus instrucciones. También son niños que en el colegio suelen molestar a sus compañeros, hablan sin permiso del profesor, hacen sonidos desagradables y perturbadores, ¿no? de lo que es en la clase. A lo mejor también pueden iniciar ciertas peleas o no, o son recluidos, son más retraídos. Esto genera problemas de integración social, ¿vale? Porque, claro, interrumpen el juego a los compañeros, no saben jugar, por decirlo así, y meten la pata, perdóname que sea muy coloquial hoy para que nuestros padres no nos entiendan. También son niños que su autoestima tienen una autoestima baja en muchas ocasiones porque date cuenta que van de sarao en sarao, de conflicto en conflicto, en una forma y otra. Por lo tanto, date cuenta que son niños que se magnifican a veces y permíteme esta palabra, su maldad, cuando no hay ninguna maldad en eso, hay una falta de regulación en la conducta. Entonces, cuando los padres empiezan, no sé si son 14 o 15 meses, pero desde luego al principio, ¿no? Pues ya con 3 añitos, el niño no para, no está quieto, no duerme, que es importante también, duerme muy mal. Entonces van al pediatra, el pediatra le suele decir una vez, pues mire usted señora, ¿es que esto es lo que le ha tocado? O no, mire usted señora, depende del pediatra, ahí depende. Te iba a decir. No, pero bueno, es común, es que es pronto, ¿no? Es pronto, porque date cuenta que... Eso es lo que le decían a Fanny, ¿no? Claro, pronto para... es que date cuenta que aquí lo que estamos hablando no son cuestiones cualitativas. Todos los niños hacen esas cosas, claro. Son cuantitativas. ¿Cuánto lo hacen? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Y con qué duración? Casi todos los diagnósticos, por decirlo así, en psicopatología y en psicopatología infantil, que este es uno de los el único trastorno clínico en la infancia, el único. ¿El único? El TDAH, el único trastorno clínico como tal. Entonces, es cuantitativo, no es cualitativo. Es por la intensidad, la frecuencia y la duración de los síntomas. Hay pediatras más conservadores o pediatras un poquito más, no lo sé, vamos a llamarle sensibles o generosos a las necesidades, o como quieran, en lo que cada uno, pues lo normal, si esto va prolongándose, que lo deriven a la unidad de salud mental infantil. Y allí, pues lo recibe un pediatra o un psicólogo y tardan su tiempo en diagnosticarlo, tardan su tiempo. Un niño con 4 años, yo en mi experiencia personal no es lo usual, esperan a los 6, 7 años que ya haya pasado un poco la primera infancia y si se sigue quedando todos estos restitos, pues entonces ya empezamos a hablar de ciertas cosas. De todas maneras te voy a decir una cosa, el abordaje de un niño con este tipo de características, que le den el diagnóstico o no, desde mi punto de vista es indiferente porque la intervención es prácticamente la misma, es decir, lo único que cambia es la medicamentosa. Lo mismo se hace con un niño que tenga todas estas características de inquietud, tal, que con un niño que sea TDAH. La cuestión está en el pronóstico, que el TDAH no va a mejorar tanto como un niño que sea probablemente inquieto simplemente, y ya está. Y segundo, probablemente en la ingesta medicamentosa, que en muchas ocasiones le hace falta a este tipo de niños, y algunos de ellos mejoran espectacularmente y les cambia la vida. ¿Vale? Así que mi hijo lleva tomando tratamiento 3 años y es que está estupendo. Claro, les cambia Tiene la vida. sus pequeñas rachas, pero está estupendo. Es que vuelvo a repetir, tú te imaginas que en esa ciudad que hemos hablado antes, los semáforos funcionen, los coches, hombre, pues cambia el tráfico cambia totalmente, ¿no? Claro. Hombre, es verdad que los conductores son a veces alocadillos, pero bueno, no es lo mismo que está cada uno por su cuenta en esa línea, ¿no? ¿Vale? Claro, está claro. Fanny, tú estabas, cuando estabas
diciendo José Antonio, esas características precisamente, ¿verdad?, que definen a un niño con TDAH, estabas asintiendo. Asentando la cabeza, sí. Ves reflejado completamente ahí a Claro, a tu hijo, totalmente, ¿verdad? totalmente. Incluso faltan muchas más cosas. Sí, claro. Hombre, está claro que podíamos dar el manual, pero no. Por lo breve. Hemos dicho lo más, claro, lo más común, ¿no? Lo más Por eso es común. con lo que más personas pueden sentirse identificadas. Sí. La lista, no digo interminable, pero sí, desde luego, por lo menos la triplica de lo que acabamos de decir. Sí, tanto. ¿Cómo es su comportamiento con los hermanos? Pues con su hermano al principio, como se lleva año y medio, pues normal. Hoy en día, que tiene 8 hizo ayer y tiene el otro 6, pues se llevan a matar como cosa natural de hermano. Pero él es el mayor de sus hermanas mellizas, que se lleva 4 años, y yo lo digo, que él para sus hermanas es su padre. Él la ayuda en el cuarto de baño, él ha cambiado pañales, él ha dado bibi, él se ha interesado en darle biberón, en darle los yogures. Él las cuidaba, le daba la mano. Y es que, no porque yo se lo dijera, es que le salía natural de él. Son niños muy nobles. Lo que pasa es que a la hora de jugar son tan brutos, tan impulsos, que el otro se cree que le está pegando. Y por eso los excluyen muchas veces de fiestas de cumpleaños, no los llaman para que una quedada para jugar. Y eso es bastante duro y por eso entran en depresión los niños y se frustran mucho. Bueno, yo hoy me va a permitir, Estefanía, que Sí, yo... tú matizas. Eso, no, que entren Tú matizas. no creo que entren en depresión. Algunos Lo que sí, otros no. Claro, pero vuelvo a repetir que creo que el alarmismo no es conveniente. Son niños que presentan síntomas emocionales importantes, Muy entre los que fuerte. está la baja autoestima, en lo que está la inseguridad, entre lo que está la falta de confianza en sí mismo, porque un diagnóstico de depresión en un niño es algo muy notable. Entonces, lo que presenta son una serie de características en su estado de ánimo, o una serie de características en su estado emocional, que es verdad que en algunos casos, dependiendo de lo por decirlo así, cuantitativamente importante que sea, pueden llegar a una cierta depresión infantil. Pero lo normal es que presenten características del estado de ánimo, como baja autoestima, inseguridad, desconfianza. Y todo eso, porque me pedías antes que te resumiera, o me decías más o menos, bueno, ¿y cómo llega, ¿no?, una madre, Sí. ¿no?, a una consulta, ¿no?, cuando tiene un niño hiperactivo? Bueno, pues una frase común es parecida a la que ha dicho Estefanía, mire usted, por favor, ayúdeme porque estoy perdiendo a mi hijo. Es que no lo reconozco, no sé quién es, yo no soy capaz, no conecto con él, no soy capaz de conectar con él desde el punto de vista emocional, afectivo, ¿no? Por eso los niños TDAH o los niños que son diferentes, podríamos hablar en este sentido, que más que una enfermedad, que lo es, lo que tienen es una condición y que lo que no buscan es cura, sino aceptación. Claro. Y no buscan lástima, sino respeto y cariño. Mucha empatía, Entonces, que no la hay. Claro, entonces es importante que esto lo veamos, porque el hijo de Fanny, como todos los niños que presentan TDAH, la característica esencial es que no están en paz consigo mismos. Eso es lo que yo creo que más lástima, más pena, más dolor le da a un padre y una madre. Ver que su hijo no está en paz consigo mismo, que no consigue llevar a cabo aquello que de una forma u otra pretende. Y esa falta de paz es lo que provoca esos síntomas anímicos, emocionales, fisiológicos, etcétera, y provoca en el entorno también a veces esa frustración, esa desesperación y ese dolor por parte de los padres. Y, José Antonio, yo tengo una pregunta. ¿La hiperactividad solamente se da en los niños? Bueno, la hiperactividad empieza en la infancia, porque una hiperactividad no surge a los 20 años, por lo tanto, no se da solo en los niños. Otra cosa es que el diagnóstico sí sea más de la época infantil. No se da en los niños. Lo que al prolongarse en la vida adulta, hay a veces pues personas que son extremadamente impulsivas, inquietas, muy movidas, a veces muy desatentas, muy dispersas, que tú ves que esta persona no está centrándose en nada, ¿no? Entonces, o tiene mucha actividad física. No, hay una prolongación de esta sintomatología, pero muchos lo que hacen es socializarla. Socializarla significa, no se nota tanto en la hiperactividad física, pero se nota mucho más, sobre todo en la impulsividad, en la falta de atención muchas veces a cuestiones que son básicas, en la irritabilidad en muchas ocasiones, en la inestabilidad de sus relaciones porque no consiguen adaptarse y empatizar. Entonces, hay una serie de síntomas que se van prolongando a la vida adulta, claro que sí. Quizá voy a preguntar una barbaridad. Quizás ante mi desconocimiento de este tema. Pero podríamos, quizás, o se podría confundir la hiperactividad con otro tipo de enfermedad, o pudiera ser, por ejemplo, la esquizofrenia o cualquier otro tipo de... No, no sé. No, en absoluto. Hay unos síntomas muy diferenciados. No, para nada. El trastorno hiperactivo es un trastorno, aunque es verdad que se suele decir, ¿verdad?,
que no hay que la hiperactividad no existe, sino existen niños hiperactivos, es decir, que cada uno presenta un patrón, pero el patrón es muy estructurado y muy parecido en muchas ocasiones. No hay posibilidad de confusión bajo ningún contexto, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque ese tipo de enfermedades de mayor calado tienen también unos síntomas asociados que aquí no se dan, en la hiperactividad no se dan. Por lo tanto, no disculpa mi desconocimiento. No, Pero te respondo, estamos para eso, ¿no? Claro no se pueden confundir, como se dice, mucho menos. Fanny, cuando tú llegaste al hospital, ¿cuál fue tu primera pregunta al psicólogo, tu primera reclamación ante...? Yo no pregunté nada. La psicóloga, tal y como me miró a mí, miró a mi hijo y me dijo, vale, y me rellenó unos papeles y a raíz de ahí me empezó a preguntar por qué es que el niño era para verlo en la consulta. Sí. Se subió a la mesa, parecía un mono de circo. Intentó darle bocado a la médica, desde aquí no sé si le podré decir el nombre de la doctora, vale. Doctora Ramos del Policlínico del Macarena, una doctora muy buena. Y también me vio la doctora Lunch, que no me sé el nombre, me sé el apellido, y no me hizo falta apenas hablar. Simplemente viendo al niño, y ya después sí, me empezaron a preguntar, rellenar unos informes, pero tal y como vieron al niño un par de veces, 3 o 4 horas, eso bastó. Porque normalmente los padres, José Antonio, cuando te llegan a tu consulta, es así como actúan. O sea, es decir, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿O vienen ya con una idea preconcebida de lo que le pasa? No, tienes que darte cuenta que a un padre o a una madre no le resulta fácil generar, no ya un diagnóstico, sino simplemente una aproximación a lo que sería una hiperactividad. No, yo creo que es duro, es durísimo. Ellos esperan en la mayoría de los casos que no sea así, que sea algo pasajero, o que incluso la culpa la tienen ellos porque a lo mejor no le he dedicado la atención suficiente, o porque es que el padre o la madre lo sobreprotege. No, van buscando salidas paralelas. El diagnóstico muchas veces es duro y aparte lo tienes que decir muchas veces con síntomas compatibles con, o claro. Usted parece que apunta a, o lo vamos a tratar como si fuera tal, pero porque muchos padres si le dices tú el diagnóstico, pues la verdad es que más que ayudar... Es un shock. Sí, es un shock, sí. Una vez pasado ese shock inicial, bueno, pues tú le dices que va a seguir siendo su hijo y que eso lo que requiere son habilidades mayores en ellos de las que vienen generando. Los equipamientos de serie de los padres a niveles educacionales no están preparados para un niño hiperactivo. Necesitan un reseteo, Tiene que ser una madre 3.0 o un padre 3.0 para poder llevar a cabo ese tipo de conexión. Y no todos los padres ni todas las madres, es decir, no todas las personas, están dispuestos a trascender y cambiar su forma de llevar a cabo su vida por este tipo de niños que de una forma u otra, al ser sus hijos, vuelvo a repetir, y formar parte de la dinámica familiar, pues vienen a pedir a gritos, ¿no?, que tienen algo que variar. Claro que sí. Pues estamos hablando de TDAH, estamos hablando de esa hiperactividad infantil. Tenéis un número de teléfono, 954 3102 47. Si queréis participar, dejar vuestra opinión, hacer cualquier tipo de pregunta a nuestro experto de esta tarde, a José Antonio Galiani. Vamos a hacer una breve pausa, unos breves segundos, y vamos a continuar aquí en Neo FM. Derecho y Salud en Neo FM. Por si acabas de sintonizarnos, esto es Neo FM 90.4. Queridos amigos, os habla Rafa Retamero y os recuerdo que cada lunes de 5 a 7 de la tarde tenéis una cita con la Biblia en verso, el programa de los locos felices. Humor, noticias, entrevista, actualidad y diversión. La Biblia en verso, cada lunes de 5 a 7 de la tarde en el 90.4 del dial y en neofm.es. No te lo pierdas. Todos los domingos, de 12 a 1 de la mañana, te invitamos a pasar 60 minutos de misterio,
de miedo, de intriga, de investigación, con nosotros en Rutas de Misterio, aquí en Neo FM, un programa dirigido por José David Flores. No te lo pierdas, os esperamos. Neo FM 90.4. Bienvenidos a la Tierra del Toro, donde cada miércoles de 11 a 12 de la noche tienes una cita con la actualidad taurina y del caballo de la semana. Entrevistas con los protagonistas de la fiesta, noticias, tertulias y análisis del mundo del toro y del caballo en un formato actual y rompedor que contará con la colaboración del maestro Joaquín Díaz, Cuqui de Utrera, Juan Luis Muñiz, Juan Casas y la presentación de un servidor, Sergio Maya. Recuerda, te esperamos cada miércoles a las 23 horas para hablar de toros y caballos en la Tierra del Toro. Neo FM. Sencillamente, somos diferentes. 90.4. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Seguimos hablando de hiperactividad infantil. Para ello tenemos aquí a nuestro compañero, nuestro psicólogo José Antonio Galiani, y tenemos también a nuestra invitada de esta tarde, que es Estefanía, madre de un pequeño diagnosticado con TDAH. José Antonio, ¿cómo se puede afrontar la educación con un niño con TDAH? Pues en primer lugar transmitiendo un mensaje de esperanza a los padres. Es decir, que los niños con TDAH van a salir adelante a pesar de dichos problemas. Lo que pasa es que a lo mejor te van a tener una mayor dificultad durante su infancia y su adolescencia. Entonces, en primer lugar, importantísimo, un mensaje de esperanza sabiendo que van a seguir adelante, porque muchas veces estos niños, y permítaseme la expresión, son muy buscavidas, extraordinariamente buscavidas. Yo no sé cuánto esto me voy a permitir esta licencia, yo no sé cuánto engrosará la cola del paro hiperactivo, pero no, si hacemos un estudio, a lo que porcentualmente son menos que los que no tienen este tipo de diagnóstico, porque su inquietud les lleva a estar constantemente, ¿verdad?, buscando actividad. Entonces, un mensaje de esperanza. En segundo lugar, diciendo que su conducta nunca puede estar reñida con el afecto o con el amor que despiertan los padres. Yo creo que los hijos hiperactivos deben de recibir amor incondicional por parte de los padres, no amor condicional, no depende de cómo te porte o de lo que me diga o de lo que haga, porque eso sí les va a crear una enorme presión, puesto que ya hemos dicho que la base es un déficit en la autorregulación mental, emocional y conductual de los pequeños, ¿no? Entonces, es importante también el hecho de que los padres entiendan que es necesario que apliquen una serie de características en su personalidad a la hora de interaccionar con ellos, como por ejemplo, en primer lugar, darles un feedback con mayor frecuencia. Son niños que necesitan una guía verbal constante sobre lo que están haciendo. Muy bien, te has puesto los zapatos, estupendamente, ahora te atan los cordones, muy bien, venga, ahora deja la zapatilla en tal. Esa guía, a otro niño le diría, vístete que nos vamos. Dile tú a un niño hiperactivo, vístete que nos vamos. No se acaba vistiendo. Claro, porque una cosa muy importante que también pasa en los niños hiperactivos es que el tiempo, la cadencia del tiempo en su mente es diferente a la de otro niño que no tenga TDAH. El tiempo pasa o no pasa a un ritmo completamente diferente. Entonces, es importante que ese feedback a los niños sea más constante que en otros. Usar la recompensa antes que el castigo me parece muy importante. Muchos padres piensan que con castigos van a conseguir que un niño hiperactivo, por decirlo así, se enderece, como dirían ellos. Va al contrario. Y ellos se sienten mucho más atacados, ¿no?, en esa línea. También ser muy consistente. Los padres, decía ella, inflexible, ¿vale? O rígida, perdón, no sé lo que ha dicho. Rígida. Y yo diría que hay que ser consistente, estructurado, estable, predecible. Los niños TDAH, tú dices, venga, vístete que nos vamos. No, hay que avisarle con antelación. Entonces, la predictibilidad es una característica muy importante de la educación con un hijo hiperactivo. Una predictibilidad además con feedback, no a las 5 de la tarde nos vamos, eso uno es predecible, pero el feedback tiene que estar también hasta, si son las 3 de la tarde, tiene que haber un feedback también entre medio. También el hecho de mantener una perspectiva
de dificultad del niño ante las cosas, ¿eh? No sé si llamarlo de discapacidad, entendiendo por discapacidad la no capacidad para llevar a cabo las cuestiones, pero sí por lo menos una perspectiva de dificultad ante las circunstancias. Eso no puede abandonarse nunca por parte de los padres. Por otro lado también no personalizar el trastorno de su hijo, no hacer lo suyo, no sentirse culpable, no sentirse, pues eso, la causante. Eso me parece muy importante, porque la primera frase que escucho muchas veces en la consulta es: entonces, ¿que la culpa la tengo yo? No, usted no, la culpa no la tiene usted. Usted lo que tiene es la responsabilidad de adquirir una forma de pensar, de sentir y de actuar con respecto a su hijo distinta de la que viene trayendo ahora que sabe ya que su hijo presenta una sintomatología hiperactiva. Y por último, una característica de la personalidad que tienen que desarrollar los padres también es la indulgencia. La indulgencia, que es la capacidad de perdón. Entonces eso es básico también, no guardarle rencor a estos chiquillos, porque entonces la situación se adquiere un cariño. Se agrava. Sí, diferente, claro que sí. Fanny, ¿cómo es el día a día de tu pequeño? Pues es duro. Si tengo que decir una palabra, es dura la palabra. Yo intento... ¿Pero es dura para él o es dura para ti? Para él y para mí. Evidentemente más para él que para mí, porque hay momentos que él comete un error o le pasa algo y al rato se pone la mano a la cabeza como diciendo ¿qué he hecho? O me mira así como diciendo, y al ratito dice lo siento. Y yo digo muchas veces, no diga lo siento porque es que tampoco pasa nada, porque es que en realidad ha sido inconscientemente que él ha salido o lo ha hecho porque inconscientemente. Es esa indulgencia, ¿verdad?, que nos hablaba, ¿no, José Antonio? Sí, la capacidad de perdón en esa línea. Lo que sí es verdad que la dureza de la que nos habla Estefanía, yo creo que es mejor llevada siempre entendiendo que su hijo es una aportación constante para ella, como madre, y hablo de ella que está aquí, de poner a prueba pues su capacidad de tolerancia a la frustración, quizás de tener una perspectiva mayor ante el error, no sé, muchísimas cosas. A ella la hace más flexible en múltiples cuestiones y tomar una perspectiva sobre la vida que a lo mejor hace 10 años antes de tener a su niño no la tenía. Entonces, un niño hiperactivo hace madurar a sus padres, les hace madurar porque les obliga a posicionarse mentalmente ante la vida, emocionalmente ante la vida y conductualmente ante la vida con más perspectiva que un padre que tiene unos padres que tienen un niño, por decirlo así, no hiperactivo, que cumple las normas, que tal y cual. Bueno, pues bien, sí, lo llevarán bien, pero seguro que no crecen tanto como los padres de un niño hiperactivo. Claro. Estabas diciendo, Fanny, él se levanta todas las mañanas. Lo tengo que despertar todas las mañanas porque es que últimamente lleva varios meses también que se duerme muy tarde porque es imposible acostarlo a su hora porque no, ahora esto, ahora el agua, ahora lo otro, siempre haciendo tiempo para no irse a la cama. Y cuando ya está en la cama, al ratito, mamá, pipí, mamá, agua, no, Jesús, ya has bebido agua, ya hasta mañana, es que me hago pipí, va al baño, en realidad se queda sentada en el baño, pero es que con la tapa cerrada, es que no hace pis. Siempre inventando o haciendo algo pero para no dormir. Y por la mañana, Jesús, venga que nos vamos al cole. Y mañana que se levanta por su propio pie. Otras mañanas que lo tengo que levantar yo al cuarto de hora ya de haberlo llamado 20 veces. Jesús, ponte el pantalón. Y Jesús, para que se quite primero el pijama, tiene que pasar literalmente 30 minutos. Que hay veces que se lo tengo que quitar yo y ponerle yo el chándal. Y así. Y el colacao, para que él se lo tome, yo es que no se lo puedo meter en la boca. Claro. Pero para que se lo tome, Jesús, tómate el colacao que nos marchamos al colegio. Jesús, es hora de ir al cole. Jesús, es hora de esto. Pero Jesús va súper tranquilo para lo que él le da la gana. Eso es lo más común, ¿verdad, José Antonio? Claro, date cuenta que ahora mismo muchos padres nos pueden estar escuchando y reconociendo a su hijo en lo que está ocurriendo, pero eso no quiere decir que el niño tenga un TDAH. Por eso decía porque que... me reconozco yo también, ¿eh? Claro. Me reconozco yo también. Muchísimos niños, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la finura del diagnóstico. Es importante la figura del diagnóstico de TDAH, aunque, como he dicho hace un ratito, aunque muchas veces no cambia lo que hay que hacer, pero sí es verdad que nos ayuda a mentalizarnos de la consistencia que hay que tener con respecto a las cuestiones. Entonces, eso sí es verdaderamente importante. Por eso yo animo desde aquí a los padres y a las madres que tengan dudas con niños, porque un niño que tiene la hiperactividad con 2 añitos, con 3 años, con 4 años, ya empieza a tener todos estos síntomas. Y hoy día hay magníficos centros de psicología, de psiquiatría, incluso la unidad de salud mental infantil, por supuesto que sí, que son unos profesionales estupendos y que están para dar esa información y esa ayuda a las personas. ¿Y Jesús en el colegio?
Estupendamente. Estupendamente. Ahora está en segundo de primaria. Primero se me saltaron las lágrimas, en primer curso, el año pasado se me saltaron las lágrimas cuando me entregaron las notas. Yo le decía a la maestra, digo, Paquita, he tenido que equivocar. Digo, yo sé que mi hijo yo lo pongo todas las tardes, me vaya aprobando los exámenes, pero que no me esperaba estas notas. Dice, no, ese es de tu hijo Jesús. Todo notable y sobresaliente. Lo que le fascina en las matemáticas y el inglés. Bueno, y ahora está en segundo y también todo va aprobando. Todavía no hay ningún suspenso. Bueno, estamos hablando entonces de un aliciente más, ¿no, José Antonio? Bueno, pero es importante, cosa, que ha dicho a mí me ha dicho a micrófono cerrado una cosa que ahora me gustaría que la dijera. Y quiero terminar. Él no se pone a estudiar un diario, aunque yo lo ponga. Hay veces que es muy terco, muy cabezón, que dice que no y es que no, y no puede hacer nada. ¿Qué hago? ¿Lo mato para que estudie? No puedo hacer eso. Pero sin estudiar, ya sabe lo que viene en la página siguiente del libro y te lo sabe. Ajá. Bueno, como no lo dice ella, lo digo yo. Sí. Su hijo está medicado. Ajá. Y esa es... Dilo. No, ya está. No, precisamente es lo que le estaba diciendo a ti. Esa es la diferencia. Si su hijo estuviera sin medicar, su hijo tendría importantes problemas a la hora de gestionar lo que recibe en su centro escolar. Sobre eso no hay ninguna duda. Esa es la diferencia entre un niño hiperactivo puro medicado, que va bien, porque su nivel de atención en el colegio, que es todo mucho más estructurado, su nivel de responsabilidad en el colegio, que es todo mucho más estructurado, va bien. Entonces, esa es la diferencia. La medicación hace... Sí, eso no hace que el niño no se levante o retrase la hora de... Eso no, eso es suyo. Eso, permíteme, Estefanía, que eso tiene un puntito educacional. Es que se me van los pies, te lo tengo que decir. Tiene un puntito educacional, ¿vale? Claro. No es ya de la hiperactividad tanto, que sí, pero yo lo veo más educacional, lo veo de tener varios niños más. Entonces, eso sí lo veo. Pero lo del cole y otras cosas sí es muy típico de un niño hiperactivo. Por lo tanto, hay niños hiperactivos que con una medicación muy bien puesta, pues van maravillosamente bien y progresan muy, muy bien. Y añadir a muchos padres que no tengan miedo de darle una medicación a su hijo porque dice, oye, yo darle una pastillita a mi hijo, o sea, cuando tu hijo te le duele la cabeza le das Dalsi, ¿verdad? Pues lo mismo, esto le ayuda mucho. Es que regula, vuelvo a repetir, la medicación en los niños hiperactivos lo que hace es hacer una regulación de su actividad cerebral. Es como una muleta para el que tiene una escayola o como unas gafas para el niño que tiene un poco de miopía o como un audífono para un niño que tiene una dificultad en la audición. Eso solo pues un ejemplo. Es exactamente igual. Es una discapacidad, es una falta de capacidad en este momento de su cerebro, casi siempre madurativa, en la mayoría, prácticamente en todos los casos, si es un hiperactivo puro, y que necesita en esta etapa un apoyo, una ayuda, para que el niño también sepa qué es, y permíteme otra vez la expresión, portarse bien. Es que no me gusta esa frase, pero así creo que lo define bien. O sea, el niño ha de saber qué es y qué ocurre cuando se adapta. Tiene que ver cómo se siente, tiene que ver cómo se siente su entorno, tiene que ver qué notas saca. Entonces, cuando ve eso ya tiene un referente, ya sabe hacia dónde ir. Claro. Un niño hiperactivo, puro, no medicado y por lo tanto no adaptado nunca, no sabe qué es eso de portarse bien, qué es portarse bien, qué es sacar buenas notas, qué es estudiar, qué es atender. No tiene ningún referente mental ni ningún referente emocional. Entonces, cuando tú medicas a un niño y le das ese referente, el niño ya sabe el camino. A veces lo recorrerá o a veces no lo recorrerá, pero ya sabe dónde está el camino. Esa es la clave en muchas ocasiones. Yo mi ejemplo que tengo es el dibujo, una noria. Estamos arriba, estamos abajo, siempre vamos así. Pero es verdad que la medicación ayuda muchísimo. Ya no a los padres, sino a los niños, a los mismos niños. No, y a los padres también. Sí, a los padres, pero en teoría sí hay que mirar más por los niños que por los padres. Bueno, si miramos por los padres, estamos mirando por los niños también, porque de una forma u otra, si le damos consistencia a los padres, cuando digo a los padres me refiero a que necesitan también descanso. Sí, claro. Necesitan también apoyo, un ratito de como se suele decir en Andalucía, un poquito de compás, ¿no? Una relación constante con un niño hiperactivo, para los padres necesitan su tiempo. Su tiempo, ya sea si el padre hace la educación en la individualidad o si la hace en pareja. Es agotador. Entonces, yo creo que estos oasis, ¿verdad?, que la medicación da en momentos determinados, pues también yo creo que son muy importantes para los padres, para recargar pilas, para sentir una unidad familiar más consistente y sobre todo para que ellos también se sientan, ¿cómo puedo decir?, recompensados en su faceta como padres, ¿no? Pues Antonio, estamos hablando hasta ahora de esa hiperactividad en los niños, pero un padre ya con
no tan niño, sino ya más adolescente, ¿qué debe hacer? ¿Qué hace? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que estamos llegando a una situación de riesgo porque depende de la trayectoria anterior de ese niño. Como ya te he dicho, ha podido haber una cierta marginalización desde el punto de vista social y no se haya juntado a lo mejor con los mejorcitos de la clase, su impulsividad le haya hecho probar cosas que otro niño por prudencia no lo haya hecho, a lo mejor desde un punto de vista pues ha tenido conflictos con compañeros y está etiquetado de tal o cual. Entonces, una educación con un niño hiperactivo a nivel adolescente bien llevada, pues no tiene ninguna diferencia con cualquier otro adolescente. Pero si no ha sido bien llevada... Bien llevada y medicada. Si hace falta, sí, y si no hace falta, no. Para eso yo creo que el psiquiatra infantil es la persona más adecuada para poderlo determinar, sin duda ninguna. Entonces, si ha sido bien llevada, pues no hay mucha diferencia entre la adolescencia de un niño hiperactivo o no, porque muchos de sus síntomas, muchos, ya están empezando a remitir. Sobre todo la inquietud motora, etcétera, se quedará la impulsividad, se quedará un poquito la dispersión atencional, pero es más llevadera. Ya tú lo ves venir un poquito más, ya no te saca tanto de quicio por esas cuestiones, como dice ella, de parece un mono de feria, dicho antes, ¿no? Sí. Eso, ya no sí. Es usando un mono de feria que se sube, se baja, no, ya el niño tiene otro tipo de cuestiones. Pero si no ha estado bien llevada y los padres, por lo que sea, no han prestado la atención suficiente, bien porque no se lo hayan querido creer, bien porque hayan mirado para otro lado, o bien porque lo que han hecho es inconsistente e insuficiente, pues en muchas ocasiones se plantea un auténtico problema, porque coquetean con las drogas, coquetean con el alcohol, empiezan ya a no querer estudiar, empieza ya de una manera más seria. Entonces, yo lo que sí desde aquí digo a los padres es que cuando se enfrentan a estas situaciones pidan ayuda. Es muy importante que pidan ayuda, porque solo no van a poder. Y ese niño adolescente tiene derecho a ser atendido con calidad, porque es su vida la que está en juego. También, por supuesto, la salud mental de sus padres. Pero bueno, lo más importante es la vida del chaval que está ahí, desde el punto de vista de quién va a ser, no en el futuro, sino quién está siendo ya en el presente. Tenemos aquí, precisamente, José Antonio, a Fanny, una madre, precisamente con un niño con síndrome de TDAH, su marido, evidentemente, Jesús. ¿Qué preparación emocional deberían tener ellos? Porque ella antes, cuando hemos empezado, ha dicho que ella también está recibiendo el tratamiento, ¿no es así, Fanny? Sí, sí. ¿Qué preparación emocional debe tener un padre? Porque ellas, bueno, llevan ya una experiencia de 6 años, ¿no? Casi. Pero un padre que a su hijo le acaban de diagnosticar TDAH, ¿qué preparación emocional debe tener? En primer lugar, la preparación emocional vendrá de una buena preparación, por decirlo así, de conocimiento. Tiene que conocer de lo que estamos hablando. Si un padre no conoce qué es un TDAH, pues va a estar perdido. Entonces tiene que conocer, tiene que verse, pero no meterse en internet y a ver qué es lo que hago. No. Claro. Tiene que hacer, comprar un buen manual de TDAH o ir a un profesional que se lo explique. Hoy día hay manuales excelentes en la calle, manuales excelentes en los que de una manera muy didáctica se puede comprender. No hace falta ser ningún experto. Entonces, una vez fruto de ese conocimiento, de saber cuáles son las consecuencias y las repercusiones que TDAH tiene, y habiéndose empapado de todo este tipo de cuestiones, luego eso por sí mismo ya se le va a poner cuerpo de otra manera, ya lo predispone de otra manera hacia esa situación. Y, por supuesto, tener un asesoramiento psicológico. Yo entiendo que los padres tienen que tener un asesoramiento psicológico que se llama psicoeducativo, que está dirigido tanto a la relación educativa con sus hijos, como, eso es psicoeducativo, como psicológico y emocional para ellos mismos, de poner en marcha aquello que se está generando. Por decirlo de alguna manera, hay que pasar de saber todo esto a sentir todo esto que se ha sabido. Cuando uno siente aquello que sabe, bueno, pues todo es mucho más llevadero y todo es mucho más fácil de llevar a cabo. Fanny, cuando diagnosticaron a Jesús de TDAH, ¿tú sabías qué era el TDAH? Sí, ya sí lo sabía, pero que te lo confirmen claramente ciertos médicos ya es que te derrumba por completo, porque lo que él comentaba, José Antonio, se piensan algunos padres que eso es temporal, que está ahora mismo ahí porque el niño es pequeño, pero que se va a ir quitando. Pero no, eso no se va a ir quitando, eso se va a ir tratando y mejorando, entre comillas mejorando, pero quitarse jamás. Y la verdad que sabíamos que era el niño muy nervioso, hiperactivo, etc. Pero que te confirme que tiene ese trastorno o ese síndrome es que te destroza por dentro, porque es que te formas un mundo, tú sola en la cabeza de qué va a pasar cuando tenga 15 años, qué va a pasar cuando tenga 20, qué va a pasar cuando tenga 40, qué va a ser es que te forma un cacao mental. Claro.
Para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, José Antonio, Fanny, en este caso, ¿qué le dirías precisamente a Fanny y a aquellos padres que están en el mismo caso de Fanny, ¿no? Con niños, precisamente con hiperactividad? Pues lo que le diría es que se informasen, se formasen y adquirieran la sensibilidad necesaria para darse cuenta que su hijo es una persona, que como persona tiene unos derechos de ser tratado de una forma con calidad y digna, y que a partir de ahí ellos vean la relación con su hijo hiperactivo como una oportunidad para crecer. El padre que parte de esta premisa, la madre que parte de esta premisa, tiene ganado la mitad ya de lo que es el trabajo a realizar. Y sobre todo que se dejen asesorar. Esto es muy importante, porque aquí en este tema casi todos nos creemos que somos autodidactas y que somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y muchas veces no es que no seamos capaces, lo que nos falta es la perspectiva para poder ser capaces. Un buen psicólogo da perspectiva a los padres para llevar a cabo aquello que probablemente saben que tienen que llevar a cabo. Pero si no le da esa perspectiva, esto es como un laberinto, David. Un padre se mete en un laberinto y no sabe salir. Sabe andar, va cogiendo los atajos. Y el psicólogo ve el laberinto desde arriba y se da cuenta, por dónde pueden estar las posibles salidas. Por lo tanto, que dicho lo primero, que se dejen asesorar por profesionales, que será la mejor inversión que hagan para ellos y para su hijo. Por supuesto, siempre lo decimos, aquellas personas que quieran y que tengan esa inquietud de tener un niño con TDAH, el Centro Psicosanitario Galiani se encuentra en la Avenida República Argentina, número 31, si no me equivoco, José Antonio, corrígeme, primera planta. Correcto, y además decir que todas las personas, y lo digo desde aquí, desde las ondas, todas las personas con niños menores de 16 años, que son todos, claro, en este caso, para el programa que estamos haciendo, porque hemos hablado hasta esa edad, que se acerquen al Centro Psicosanitario Galiani, la Avenida República Argentina 31 en Sevilla, tienen la primera visita totalmente gratuita. O sea, no va a haber ningún tipo de coste para esos padres o esas madres que quieran informarse de todo lo que necesiten. Fanny, ¿qué le dirías tú a esos padres que se encuentran en tu misma situación? Pues que acudan al pediatra, como bien ha dicho José Antonio, a un psicólogo, que no se avergüence, que hay muchos padres que se avergüenzan de que sus hijos puedan tener una enfermedad, un síndrome o lo que sea, y que ante todo está su hijo antes que nadie, y que miren por la vida de su hijo, que es lo que importa, y que le ayuden dentro de todo lo posible, que pidan ayuda. Esa es la cuestión. Yo, con vuestro permiso, para finalizar, daría un mensaje de esperanza a todos aquellos padres, precisamente con estos niños, porque si bien es cierto de que el TDAH existe, y no como decía por ahí alguno, que es una enfermedad ficticia, aunque la curación no es total, evidentemente existe muchas esperanzas de que un niño con este síndrome pues pueda realizar una vida completamente normal. En la salud nadie se cura, solo mejora. ¿Curarse qué es? Curarse es un término del ser humano que se lo ha puesto a sí mismo para creerse que va a estar libre de las cosas. Entonces aquí lo que buscamos siempre es la mejoría en la salud, la mejoría en el aprendizaje, la mejoría en todo. Los términos humanos como curarse, etcétera, esos no son aplicables a la vida. La vida tiene otros términos, que es mejorar y crecer. La peor enfermedad que existe es la ignorancia y no tener empatía. Así que cualquier persona que vea a otra madre con un niño en el suelo gritando, ¡ay, qué berrinche que tiene! No tiene un berrinche, ese niño tiene un problema, por lo tanto, ni señale ni juzgue. Que eso duele mucho. Yo soy de la opinión ya lo decía Hipócrates, cuerpo, mente y espíritu. Hay que sanar las tres partes para estar bien. Muchísimas gracias, compañeros, por esta tarde magnífica hablando de este tema interesantísimo. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Fanny, muchísimas gracias. Por tu aportación y esperemos verte por aquí nuevamente. Sí, si no, yo me vengo sola. Di que sí. Eri, muchísimas gracias también a ti por tus labores técnicas y a todos vosotros, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí una tarde más, escuchando este programa y participando también, claro que sí. La semana que viene, más y mejor, aquí en Neo FM, en Derecho y Salud.